Ok, perfecto. Entonces, tenemos este circuito que tiene una fuente conectada en delta, una carga conectada en estrella. Entonces, la mejor forma de poder resolverlo es que vamos a tomar la carga y la conectamos en delta. Para eso utilizamos esta formulita que tenemos acá, donde lo que se observa es la transformación de una carga conectada en delta a estrella. Tomamos la impedancia que está en estrella, la multiplicamos por 3 y nos queda una impedancia conectada en delta. Caso contrario, si queremos pasar de estrella, de delta a estrella, dividimos por 3. ¿Ya? Entonces lo que Profe, tenemos que hacer es multiplicar por 3. Dígame. en este caso todas las impedancias son iguales, pero en el caso de que no sea igual, ¿se hace No, una por una o no, solo cuando son iguales? no se conectan impedancias en delta distintas. Se producen Ah, cortocircuitos comprendo. Solo se puede hacer el cambio si son así, iguales. son iguales. Exacto. Ese dato, solo si son iguales. Ya, entonces, para no estar haciendo el dibujo aquí otra vez, lo trasladé acá. Profe, Sí. ¿hay alguna diferencia entre la simbología de las fuentes, que algunas tienen como esa línea en diagonal y otras como unas líneas curvas? ¿O no hay diferencia? La verdad es que es un tema del AutoCAD. Esto que está aquí, ¿Sí? debiera ser esto que está acá. Ah, ya. En el fondo, esto que está aquí es es un dibujito de una señal senoidal. Ya, Es una curva senoidal, la curva seno. ya, Es el símbolo de una fuente alterna. comprendo. Ya no es una fuente de las que veíamos antes, sino que ahora es alter. Claro, la de corriente continua dice más menos. En cambio, esta Claro, tiene tiene el la... simbolito de la alterna. Ahí, Ya, ¿ya? Entonces hacemos perfecto. la transformación y nos queda la impedancia de esta forma, conectada en delta, y el valor de la impedancia lo multiplicamos por 3. Entonces, como decía 50, ahora queda en 150. El ángulo se conserva. Seguimos manteniendo los 60 grados que aparecen acá. ¿Ya? Entonces ahora es fácil, ¿cierto? Si yo les pregunto por el voltaje de fase, que lo calculen, ustedes me dicen no hay para qué, porque el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, ¿cierto? Lo tenemos acá. Para el caso de esta impedancia, el voltaje vale 220 con ángulo cero, ¿cierto? Tenemos aquí un lazo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces el voltaje de fase aquí es exactamente el que está acá. Miramos para enfrente, ¿no? ¿Ya? Ya. ¿Qué tendríamos que hacer? Calcular las corrientes de fase. ¿Ok? ¿Y las otras fuentes? Con las otras no se puede hacer lo mismo. Se hace lo mismo. Esta que está acá, mira, entre T y S tengo esta fuente. Entonces miro para Sí. acá y entre T y S tengo una impedancia. Entonces Ah, tengo otro lazo aquí. ya. Y por último, entre T y R, que es por fuera, acá entre T y R, ahí tengo otro lazo. ¿Ya? Sí. Y lo mismo. Exactamente lo mismo. Ya. Voy a borrar
Profe, ¿Sí? en el dibujo anterior, ¿yo me equivoqué en anotar o antes las fuentes tenían valor 200 volts con los distintos ángulos? A lo mejor me equivoqué. Sí, eran 200, me equivoqué yo. Ya, Corrijo. gracias. Profe, ese menos 30 grados que va en las líneas es aplicable solamente en delta, ¿cierto? Esa es la Solamente diferencia. sí, solamente las corrientes en delta. Ya, gracias. Acuérdate que para el caso de la conexión estrella, también se le aplica 30 grados, pero se le suma 30 grados a los voltajes. Ok.
Profesor, ¿Sí? disculpe una pregunta que fue hace rato que la tenía. Era el tema de cómo yo podría pintar, ejemplo, el circuito para representar la corriente que circula en la fase T. Por ejemplo, en la fase R es simplemente el centro arriba, fase S centro abajo y fase T, ¿cómo sería? Por aquí, Para ver los que toma. por aquí, hasta acá. Ah, ya. Son las corrientes de línea. Ya. Disculpe. ¿Sí? Entonces, si se pudiese rayar, permiso, ¿puedo hacer un dibujito y lo borro al tiro? Sí, por supuesto, yo lo iba a hacer. Ah, ya. ¿Lo hago para ver si lo entendí? Bueno, Ya, a ver, con el color rojo. Este es el circuito en R, ¿cierto? sí, Este es el de S. ya, S, ¿cierto? sí, Y el T sería el que está por acá, por ¿no? fuera, El que toma por fuera. exacto. Ok. Muchas gracias. Era para hacer la representación aquí en mi... Gracias. Ya, yo voy a dibujar las corrientes aquí, ¿eh? Profe, Sí. ¿los ángulos en qué afectan a un sistema? O sea, ¿para qué se tienen en cuenta? ¿Influye mucho? Cuando no se respetan los valores de los ángulos, normalmente se produce un desbalance. Y si hay un desbalance, tienes las magnitudes distintas. Tienes una magnitud distinta de otra y eso te puede ocasionar fallas en, ¿cuánto que se llama? En la red. A veces se producen cortocircuitos. ¿Por qué? Porque O sea, las que impedancias... coloques Es como si el sistema perdiera estabilidad. la posición de un cable importante en un sistema, digamos, en un circuito. O sea, si en vez de tener ese... Debe ser por el tramo del cable, ¿no? ¿O no? La posición se considera dentro del generador. Cuando se construye un generador, las bobinas tienen que estar separadas en 120 grados, obligatoriamente.
Yo sé que esto, mientras no te muestre un dibujo y te haga un dibujo a mano alzada en la pizarra, No, es sí, complejo pero de entenderlo. me imagino los filamentos que van así como en cruz, ¿cierto? Ya, La sí, bobina. sí, Esos son los exactamente. 120 grados. Entonces, no, tú haces un círculo y colocas las bobinas de la fase R justo en 0 grados. Las de la fase S las colocas en menos 120 grados y las de la fase T las colocas en 120 grados. Entonces, después cuando colocas un imán en el centro que esté girando, se induce, el campo magnético del imán se induce en las bobinas. Es el principio de generación. Y de ahí, esa energía magnética se transforma en energía eléctrica. De ahí sale. Ya. Entonces, de ahí Ahí, salen ahí los voltajes. Los me voltajes lo de ahí imaginé salen mejor. desfasados. Quizás sea complejo de entender, pero funciona así. Igual yo me imaginaba, no me imaginaba una bobina, pensaba que era como un sistema. O sea, un circuito. Como tiene fuentes, Sí, no me imaginaba que fuese una bobina, porque la bobina no tiene fuentes, ¿o sí? sí, pues sí tiene. El tema es saber observar dónde está. O sea, las fuentes son por donde le entra o sea, la energía del imán, ¿no? Sí, una parte viene del imán y la otra viene del movimiento rotatorio. Porque esta cosa hay que Ya, hacerla girar. Lo tienes que hacer sí. girar. Entonces, cuando lo haces girar, ese movimiento mecánico viene de alguna parte. Cuando nosotros comenzamos la asignatura, hablamos de agua que caía, que se movía. Entonces, lo que ellos en la central hacen es lo mismo. Toman el agua y la dejan caer por una pendiente y viene con una determinada energía, que es energía potencial. Y esa energía potencial, bueno, es la que está, digamos, empujando el agua, ¿cierto? Se mueve la masa de agua, qué sé yo, en fin. Es atrapada por las aspas en una turbina. Y esa turbina empieza a girar y se mueve el eje del generador. Sí, eso lo tenía claro, más o menos. El tema era como imaginarme esto puesto en esa escena, así, ¿cuáles son las fuentes en una bobina? Porque Claro, la las tres resistencia me fuentes, imagino que estas son tres como los fuentes, cuerpos, ¿no? estas tres fuentes son las bobinas del generador. Ya, Porque vale. tú no tienes tres generadores. Tú tienes un generador que te está entregando tres fases a la vez. ¿No tiene una salida? O sea, ¿Qué o cosa? sea, las fuentes son las que generan la electricidad, ¿no? La Sí, corriente. sí. ¿Y la resistencia en una bobina, cuál serían? Los cuerpos, o sea, esas cosas, las masas que tienen. Como la resistencia en una bobina, Aquí no hay unas resistencias, esta de las impedancias. 150. Las impedancias que están acá. Impedancias. Acá. Sí, Sí, estas. Pero esto que está acá te representa un consumo que hay, por ejemplo, esto que está acá podría ser toda una ciudad. ya, ya, vale. Es un consumo, algo que está consumiendo energía. ¿Desde dónde? Desde Ujú, la central generadora. sí. ¿Terminaron? ¿Lo copiaron? Sí, por acá sí. ¿Alguna duda? A eso de las flechitas le puedo poner diagrama de flujo. ¿Diagramas de flujo? Ah, cómo se mueven las corrientes, sí. Sí, gracias. Eh, que es lo mismo que ¿Puedo? está en
¿cuánto se llama? En el PowerPoint. Sí. No, pero usted, ejemplo, ¿cómo preguntaría esto en la prueba? Calcular las corrientes de línea. Entonces eso a ustedes los vería obligado a calcular las corrientes de fase, luego multiplicar por raíz de 3 y restarle los 30 grados. Ya. Por ejemplo, les podría preguntar el voltaje de línea. Ustedes me dirían, vale 200 con ángulo cero porque es el mismo de fase. ¿Ya? Ahora, hay preguntas y preguntas. No sé qué cosa se me puede ocurrir preguntar. Pero cuando, por ejemplo, no sé, pues, por ejemplo, demuestre que el voltaje en una conexión delta vale cero. Ustedes van a tomar estos 3 voltajes, los van a sumar y eso les tiene que dar cero. Si no les da cero es porque se equivocaron en el cálculo, en alguna parte. Demuestre en un circuito estrella, demuestra que la corriente por el neutro vale cero. Suman las 3 corrientes y les tiene que dar cero. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta, pero no de ahora, sino de las fechas de evaluación. ¿Ya? Que tengo acá anotadas las fechas del 29 de junio. ¿Sí? Es La la que primera se fue el 11 viene. de mayo. Sí, La segunda el 29 de junio. después el 27 de julio. ¿Sí? Ah, ya. ¿Y eso se va a mantener o está sujeto a cambio? Se va a mantener por ahora. Por mi parte se mantiene. ¿Cuándo se cambia? Cuando absolutamente todos están de acuerdo, en ningún otro caso. ¿Ya? Cuando todos Ya, están de acuerdo, yo hago el cambio, si no, no. comprendo. Profe, otra pregunta más. ¿Esa fecha, creo que a la mayoría de nosotros nos toca la segunda vacuna o estoy confundido? No tengo idea, la verdad que no sé. Yo el 8 de julio, por si acaso. Ya. Yo el 13. 13 de julio. En julio. Sí, me vacuné hoy día. Ya. Se nota. ¿29 de junio es en 2 semanas más? Tenemos todavía la próxima clase para, bueno, o avanzar con materia o hacer ejercicio. Por eso mismo preguntaba, porque como nos quedan 2 clases más, o sea, esta y después ya la evaluación, Ujú. la próxima sería más de ejercicio, supongo. Si ustedes quieren, les hago ejercicio. Ya. Porque la prueba va a involucrar más ejercicios que materia, pues como la vez pasada, tengo entendido. Sí, las pruebas son de cálculo, Ya, son ya. netamente de cálculo. Me interesa entonces realizar más ejercicios porque hemos hecho re poquito. Esto de ahora no. Fue una consulta. La corriente IR pasa por o sea, por el fasor RS o pasa por el DRT. Aquí, ¿Eh? O sea, pasa por, digamos, por la circunferencia exterior, por la circunferencia interior. es que están al revés los, ¿cuánto que se llama? Están al revés las letras. Esta es I sub S, debería ir aquí. Esta es I sub T, debiera ir acá. Y esta I sub R debiera ir aquí. Porque esta impedancia que está aquí es la que está con esta fuente. R, 220 con ángulo Claro, 0. ya ¿Ya? tengo claro. Claro, la I sub S tiene 200 con ángulo menos 120. Y la IT tiene con ángulo 120. Ahí.
Profe, ahí dejé en el chat los datos del Sí los vi. YouTube. El canal es electricidad aplicada, ¿cierto? Claro, pero se ingresa con ese correo y con... Ujú. Ok. ¿Todo claro hasta acá? Sí, ¿Dudas? profe, por ahora no me han salido más dudas. Ya. Ok. ¿Puedo parar la grabación? Sí. ¿Sí?